última alabanza, una de las últimas partes o estrofas ahí que estábamos cantando decía, quiero conocer más de ti. Y justamente eso es lo que vamos a hacer, vamos a abrir la Biblia para conocer más acerca de Dios y acerca de su voluntad. Y esta tarde yo quisiera que veamos acerca de cómo es que Dios trata en nuestras vidas y Él nos enseña para que nosotros tratemos con las preocupaciones. Y es que nosotros podemos tener preocupaciones de diferentes tipos, ¿verdad? Preocupaciones por el trabajo, preocupaciones por la salud, preocupaciones por las relaciones interpersonales que podamos tener, preocupaciones por los estudios, aquellos que están todavía estudiando en el colegio, en la universidad, algún otro tipo de estudio. Y el problema es que las preocupaciones nos desgastan realmente las preocupaciones. Y realmente en cuanto a las preocupaciones podemos decir que hay tres problemas en ellas, y uno de ellos es que las preocupaciones son inútiles, y son inútiles porque realmente no logran nada, las preocupaciones no resuelven nada, y es más o menos como ahogarnos en un vaso de agua, o es como prender el auto y no arrancar, ¿no? Dejarlo prendido ahí. Va a salir mucho humo, va a hacer mucho ruido, pero no nos vamos a mover del lugar. Vamos a seguir en ese mismo sitio. Y eso es lo que hace la preocupación. La preocupación hasta ahora en sí, la preocupación nada más no ha resuelto ningún problema en la vida. Nosotros preocupándonos de alguna cosa que hicimos en el pasado o algo que sucedió en el pasado, no lo podemos cambiar porque ahí está, es parte de nuestra historia, es parte del pasado. Si es algo con referente al futuro, tampoco nosotros podemos hacer nada, porque es algo del futuro, todavía no existe en la realidad, es el futuro. Lo que pueden hacer las preocupaciones es malograr nuestro presente. Y por eso decíamos hace un momento que las preocupaciones nos consumen, las preocupaciones realmente nos quitan mucha energía. Entonces las preocupaciones son inútiles, pero las preocupaciones también son irrazonables. Si nos damos cuenta, las preocupaciones muchas veces tienden a exagerar. En alguna ocasión probablemente les ha pasado, han tenido algún dolorcito en el cuerpo y luego se han puesto a pensar, y si es esto o es aquello, y si tal vez voy a necesitar una cirugía, y quién me va a atender, y si me da tal o cual cosa cuando estoy solo, o quién me va a llevar al hospital, o cómo voy a pagar esa cuenta que me venga ahí. Y empezamos a racionar, y la mente realmente es muy creativa cuando nosotros nos preocupamos. Creativa, pero para lo negativo, ¿verdad? Así que preocuparse por algo que no puede cambiar, que nosotros no podemos cambiar, es algo inútil. Y preocuparnos por algo que nosotros sí podemos cambiar es una necedad, porque si nosotros sí podemos cambiar, entonces ¿por qué tenemos que preocuparnos? Hagamos algo al respecto y no nos quedemos sentados sin hacer nada. Por otro lado, también las preocupaciones no son saludables, porque nuestros cuerpos no han sido hechos para que nosotros nos preocupemos. Cuando nosotros nos preocupamos, ¿qué sucede? El estrés, todo este tipo de tensión afecta mucho todo nuestro sistema digestivo, empezando por la boca hasta donde termina. Y pueden salirnos aftas en la boca, se nos suelta el estómago, nos duele la cabeza, los hombros, empezamos ahí a tener contracturas, ¿verdad? Y puede haber úlceras, ¿no? Una serie de enfermedades o disturbios a causa de las preocupaciones que nosotros podemos tener. Y realmente nosotros no hemos sido creados por Dios para preocuparnos. Las plantas, que son creación de Dios, no se preocupan. La misma Biblia habla de ello, ¿no? Dios las viste, Dios les da agua. Los animales tampoco se preocupan. Y la Biblia también nos enseña que Dios provee para los animales la comida en el campo y el agua para que ellos beban también. Los únicos seres de la creación que se preocupan somos nosotros. Y Dios no nos ha creado, no nos ha diseñado de una forma que nosotros nos preocupemos. Nosotros no hemos nacido con preocupaciones. Eso lo hemos aprendido después en la vida. Y así como hemos aprendido a preocuparnos, y es un aprendimiento o de algo negativo, también podemos aprender a no preocuparnos o a vivir libres de preocupaciones. Y eso es lo que quisiera que veamos en esta mañana. ¿Qué tenemos, o en esta tarde? ¿Qué tenemos que hacer para vivir libres de preocupaciones? Pastor, si me saco la lotería, vivo libre de preocupaciones, ¿no? O pastor, si me caso, vivo libre de preocupaciones. O pastor, si podríamos poner nosotros un conjunto de respuestas tal vez, pero no, porque mira, si encuentro un trabajo no tengo que preocuparme, sí, porque después aparecen otras preocupaciones. Si me saco la lotería,
Sí, porque vas a pensar que alguien te va a robar, que van a meterte a tu casa, o que tal vez te quieren hacer daño por llevarse tu dinero, que alguien está contigo por interés o con tus hijos por interés. Realmente, realmente esa no es la solución. ¿Qué tenemos que hacer para vivir libres de preocupaciones? Esta tarde yo quisiera que veamos el libro de los Salmos y el Salmo 23. ¿Lo conocemos el Salmo 23? Sí, tal vez lo conocemos todo de memoria. Si no lo sabemos todo de memoria, les animo a que lo memoricen. Es un salmo corto, son 6 versículos. El salmo del buen pastor, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará, y etcétera, etcétera, continúa diciendo el salmo. Realmente este mensaje es una serie de 6 mensajes, porque es un mensaje por cada uno de los versículos acerca de Jesús, de Dios como nuestro buen pastor. No vamos a estar muchas semanas, es más, ya dentro de pocos días estamos regresando. Bueno, yo estoy regresando, estoy yendo con Angélica para Perú. Así que quisiera compartirles en esta ocasión el primero de esta serie de mensajes, y tiene que ver con el versículo 1, el primero de esta serie de mensajes, que tiene que ver con Dios, cómo nos enseña a tratar con el estrés en nuestra vida, con esas cosas que nos causan tensión. Y en esta ocasión, como digo, quisiera que veamos cómo tratar con nuestras preocupaciones. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, creer que Dios cuidará de ti. Creer que Dios cuidará de ti. El Salmo 23, el versículo 1, dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para vivir libres de preocupaciones es que el Señor sea nuestro pastor, ¿verdad? Que Dios sea nuestro pastor. Y esa es la clave, ese es el punto central, vamos a decirlo así, en todo el mensaje de esta noche, que Dios sea nuestro pastor. Ese es el punto importante para que nosotros vivamos libre de preocupaciones. ¿Qué hace un pastor? Esta región, por lo que conozco en estos años que he venido, es una región de bastante agricultura. Hay bastantes campos. Estábamos conversando con la hermana hace un momento antes de que empiece el servicio y nos contaba del trabajo que ella había hecho también, y conociéndoles a algunos de ustedes, sé del trabajo que realizan también. Y tiene que ver bastante con el campo, ¿verdad? Tiene que ver bastante con el campo. Y la hermana me contaba de allá del Salvador y de los quesos y la ganadería, y en ganadería. Y eso tiene que ver, sí, con pastores, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace un pastor? Un pastor realiza varias cosas. Una de las primeras cosas que hace es proveer. ¿Qué provee el pastor? Provee alimento, ¿no es cierto? Para sus ovejas ahí, les provee abrigo, les provee para sus necesidades básicas que las ovejas tienen. Otra de las cosas que hace el pastor es que protege. ¿De qué los protege? Bueno, de muchas cosas. Les puede proteger de algún zorro, de algún coyote, de algún animal que los quiera atrapar y llevarse. O los puede proteger también de aguas que son dañinas para que ellos tomen, porque están envenenadas o que son dañinas. O de ciertas comidas que el pastor sabe que si ellos van a comer esa comida, ese tipo de forraje, les va a hacer daño, se va a hinchar su vientre de mucho gas, o se van a morir incluso porque es una planta dañina para su salud. Así que otra de las cosas que hace el pastor, aparte de proveer, es también proteger a sus ovejas. El pastor también guía, ¿verdad? Les da dirección, les muestra por dónde deben ir. Y muchas veces cuando los pastores salen a pastar, o a veces dicen también a pastear, ¿verdad? Y los llevan, y no es que pues los llevan, no sé, a la parte de atrás, están media hora comiendo las ovejas y los regresan, sino que es como el rey David. ¿Se acuerdan de la historia del rey David cuando van a elegir al sucesor del rey Saúl? Estaba con sus ovejas, estaba pasteando sus ovejas. Entonces ellos iban con las ovejas, pernoctaban con ellas, al día siguiente se levantaban y continuaban llevándoles por otro lugar, por otro lugar, por otro lugar. Y entonces no es que estaban exactamente en el corral o en el patio de atrás de la casa. El pastor guía a las ovejas, guía por un lugar donde no hay barranco, por un lugar donde sabe que no hay animales que le van a poder hacer daño. Les guía dándoles dirección a sus ovejas, ¿verdad? Que no se vayan a ir por algún lugar equivocado. Y el pastor también disciplina. Y el pastor disciplina y corrige cuando están mal. Y hay ovejas a veces que pueden no obedecer y están haciendo algo incorrecto. Y este salmo nos habla de detalles ahí de la vara, del cayado que tiene el pastor ahí en este conjunto de labores que él hace como pastor para proteger, para cuidar, para guiar a su rebaño, pero también para disciplinar. ¿Han escuchado ustedes de la perniquebrada, de la oveja perniquebrada? En algunas ocasiones había que hacerle un poquito para corregir algún daño en estas ovejas. Había una forma de disciplinarles. Era una forma de disciplinarles. Y todo ese tipo de cosas hace Dios con nosotros. Una de las
de las alegorías favoritas que encontramos en la Biblia referida a la iglesia. Dice la Biblia que la iglesia es como una novia, que la iglesia es como un edificio, que la iglesia es como la vid verdadera y Jesús es ahí el centro ahí. Hay un montón de alegorías que utiliza y la favorita que Jesús utiliza es la del pastor y las ovejas. Y él dice, yo soy el buen pastor. ¿Se acuerdan? El buen pastor su vida da por sus ovejas. Y él se pone ahí en la enseñanza como el pastor, porque efectivamente él es Dios, él es nuestro Señor y él es nuestro pastor. Entonces, lo asombroso de todo esto es que Dios ha prometido hacer estas 4 cosas en nuestra vida. Él ha prometido darnos provisión para nuestras necesidades. Él ha prometido darnos protección en nuestra vida. Él ha prometido darnos dirección también cuando estamos confundidos, cuando no sabemos qué decisión tomar. ¿No te ha pasado? No sabemos qué hacer en algún momento de la vida, esto o aquello. Ok, Dios promete darnos dirección. Y Él también promete disciplinarnos. Jehová que ama, castiga, como un padre a su hijo que quiere, dice la Biblia, en el Antiguo Testamento y lo repite en el Nuevo Testamento en el libro de Hebreos. Y dice que es necesario la disciplina porque esto nos ayuda a madurar, nos ayuda a corregir y más bien que si no hay disciplina, tenemos que ponernos a pensar, quién sabe, no somos hijos, dice, y somos bastardos, por eso es que no hay disciplina, porque Jehová que ama castiga como un padre a su hijo que quiere. Isaías 40, el versículo 11, este texto es un texto precioso que nos habla de esa relación amorosa que Dios tiene para con nosotros. El texto dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. No sé si visualizan en su mente la escena de lo que nos está diciendo el texto. ¿Cómo es Dios en esa relación para con nosotros, donde Él es el buen pastor y nosotros somos sus ovejas? Y dice que Él nos toma en su brazo y nos coloca junto a su pecho. O sea, podemos sentir su calor, podemos sentir su protección, ¿verdad? Podemos sentir una cercanía, una intimidad con Él en la relación. Podemos estar con Él. Y a veces en nuestra vida cuando tenemos problemas, a veces Satanás o nuestra propia carne nos mete la idea de que mira, estás solo, hasta Dios se ha olvidado de ti, estás solo. Y no es cierto, está Dios con nosotros. Lo repito el texto, dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Qué hermoso, porque eso me hace sentir que yo puedo descansar en Dios, que yo puedo confiar en Él, que Él cumple sus promesas. Cuando Él dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, y estaré con vosotros, termina el texto diciendo, hasta los últimos días, hasta el fin de la tierra, hasta el fin del mundo. Y Él cumple sus promesas. Él está con nosotros. Él nos tiene en sus brazos. Él nos cuida. Cuando tal vez volvemos atrás y miramos solamente, entre comillas, expresando metafóricamente, solo un par de huellas ahí, nuestras huellas en momentos difíciles, no son nuestras huellas, son las de Dios, porque nosotros estamos en sus brazos. Él nos está cuidando. Incluso Dios nos da promesas que nos ayudan a nosotros a vivir libre de preocupaciones. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Y miren, ¿quién escribe Filipenses? ¿Quién lo escribe? Pablo, el apóstol Pablo. ¿Ustedes se acuerdan todo lo que había pasado el apóstol Pablo? Había pasado naufragios, lo habían apedreado, lo habían descolgado ahí por el muro de una pared, lo habían querido matar los judíos, los gentiles. Exacto, muchas cosas difíciles había pasado. Había naufragado en el mar más de una vez. Muchas cosas duras había pasado el apóstol Pablo. Y él escribe, inspirado por Dios, y dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué bonito. El apóstol Pablo podía continuar aún con la edad avanzada que él tenía y con las dificultades que él había atravesado en su vida por seguir a Cristo Jesús. Él podía seguir adelante porque él sabía que Dios estaba con él, que Dios le iba a proveer para sus necesidades. Si Dios llamó, Dios proveerá. Como hoy día escuchaba al pastor que predicaba en la iglesia que pastoreo allá en Lima y escuchaba el servicio por internet, veía el servicio por internet y el pastor decía, muchas veces usamos la frase, el que invita paga, ¿no? Para alguna ocasión, el que invita paga. Ok, Dios es el que está ahí para proveernos. Él es nuestro Padre Celestial, Él es nuestro buen pastor. Ahora, si nos fijamos bien en el texto, no dice que suplirá todas mis codicias o que suplirá todos mis caprichos.
Exacto, si leemos bien el texto, dice, mi Dios pues suplirá todas nuestras necesidades. Y hay una gran diferencia entre caprichos o gustitos y necesidades. Señor, pero yo quiero esta otra marca de zapatillas porque las que ya tenía son modelo del año pasado. O yo quiero este modelo de carro porque este ya es de hace 5 años. Eso más es un capricho, ¿verdad? Que una necesidad. Entonces no es que Dios es infiel, es que a veces nosotros estamos pidiendo caprichosamente. Imagínate si Dios concediera cada capricho nuestro. Pregunto, tú que eres papá o mamá de los que estamos aquí, ¿has concedido cada capricho de tus hijos? Yo creo que no. Si nosotros concedemos cada capricho a nuestros hijos, no les ayudamos a madurar, no les enseñamos a madurar, no les enseñamos a madurar emocionalmente ni tampoco espiritualmente, definitivamente. Y la Biblia dice que el Señor lo que ha prometido es suplir nuestras necesidades. Ahora dice, el texto nos dice supliré, nos dice podría suplir, no dice posiblemente supliría, ¿verdad? O lo pensaré, sino que el texto dice mi Dios pues suplirá. O sea, es una afirmación, es una promesa. ¿Ustedes creen que Dios cumple sus promesas? Sí, porque la Biblia nos dice que Él no es deudor de nadie. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. No, Señor, pero alguna vez te pedí esto y no lo cumpliste. Ok, eso creo que estamos estudiando los días miércoles aquí en el tiempo de oración, en la iglesia. A veces pedimos fuera de la voluntad de Dios. La Biblia nos enseña que tenemos que orar y pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no sea que Él no cumple sus promesas, sino que a veces pedimos mal. Santiago mismo nos enseña, pedimos mal para gastar en nuestros deleites, dice la Biblia, ¿verdad? O también pedimos como reclamándole, como exigiéndole, o declaramos y decretamos. Bueno, algunas personas hacen eso y no es lo que la Biblia enseña. Hay un problema ahí, no es que Dios no está respondiendo. Dios cumple, es una promesa, yo supliré. Y Dios tiene todo el poder para suplir. Él tiene todo el respaldo para suplir. A veces un niño puede venir con una buena intención al ver una necesidad y decirnos, no, yo te voy a ayudar, pero decimos que pequeñito, ni siquiera tiene un trabajo, ¿verdad? Tal vez es su buena intención, pero Dios tiene todo el respaldo para cumplir sus promesas, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y todo le pertenece a Él. Por otro lado, también el texto dice, mi Dios pues suplirá todo, ¿no es cierto? ¿Y qué incluye todo? Todo. ¿Necesidades espirituales? Sí. ¿Necesidades emocionales? Sí. ¿Necesidades de salud? Sí. ¿Necesidades de problemas interrelacionales que necesitan ser solucionados? ¿Necesidades de trabajo? ¿Necesidades de estudio? Todo. Incluye todo. El texto dice, pues, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. Todo lo que os falta. Entonces, si Dios ha prometido suplir todo lo que nos falta, ¿qué es lo que queda a nosotros para preocuparnos? La respuesta es nada. Si Él ha prometido estar con nosotros y darnos esta provisión, dirección, esta provisión, esta protección, realmente nada. Si tú tienes una póliza de seguros, no sé, para tu auto, y la póliza que tiene cubre muchas cosas, ¿no? No sé, tal vez un choque involuntario que alguien te hace, que se rompe la luna, que se malogró la llanta, que te quedaste tirado en la carretera. ¿Tú te preocuparías cuando pasan alguna de estas cosas? No, porque dirías, mi seguro lo cubre, ¿verdad? A la póliza de seguros que he adquirido lo cubre. Está ahí, no te preocuparías. Lo mismo debe pasar en nuestras vidas. Dios está ahí como nuestro buen pastor. Recuerda también siempre que todas las promesas de Dios tienen una premisa. Promesa, premisa. A veces hemos escuchado un poco en medicina los probióticos y los prebióticos, ¿verdad? Para que pro y pre son prefijos griegos ahí. Y para que las promesas de Dios se cumplan, nosotros necesitamos cumplir las premisas de Dios. ¿Y dónde encontramos las premisas para que las promesas se puedan cumplir? Ahí mismo en el versículo, o un poquito antes. Antes de que encuentres la promesa, vas a encontrar la premisa de parte de Dios. La premisa es el requisito que Dios ha puesto para que sus promesas se hagan en una realidad en tu vida. Entonces, preocuparte no solamente es inútil, no solamente es irrazonable, no solamente es dañino para tu salud, es innecesario si es que Jesús es tu buen pastor, ¿verdad? Realmente la persona que se preocupa, que anda ansioso, que anda angustiado, que anda afanado, lleno de preocupaciones, está actuando como un ateo, porque no está reconociendo que ahí está Dios.
para cuidarle, para guiarle, para protegerle, para darle dirección. Y puede decir de labios para afuera, oh sí, el Señor es el centro de mi vida, oh sí, le rindo a Él todo mi corazón, etcétera, etcétera. Pero cuando tiene que poner en práctica esas creencias en su vida, está ignorando a Dios, está desconociendo la existencia de Dios, está desconociendo las promesas, las enseñanzas de Dios en su vida. Está dejando a Dios de lado y está actuando como un ateo. Y eso es terrible si es que nosotros somos cristianos, porque no debemos vivir así. ¿Cómo puedo hacer entonces para que Dios sea mi Señor? Porque Dios no es el pastor de todos, ¿verdad? La Biblia nos enseña que Jesús tiene sus ovejas. No todo el mundo, no toda la creación son ovejas de Dios. Lo que tenemos que hacernos es someternos a Dios. Para que Dios sea tu pastor, entonces tú tienes que tener a Cristo como tu Señor. El Señor es mi pastor. El Señor no es tu pastor hasta que el pastor sea tu Señor. Me parece un poco trabalengua, ¿verdad? Decimos nosotros, el texto ahí, el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor. Y el Señor no es tu pastor hasta que tu pastor sea tu Señor. Esas dos cosas en la Biblia van juntas. Esas dos cosas van íntimamente. A veces nosotros queremos recibir beneficios, nada más es como un hijo, tal vez, ya, ¿cuándo cumpliré 18 años? O la edad que sea ahí, la mayoría de edad, ¿no? Para poder tener la llave y entrar a la casa sin, no sé, a cualquier hora ya, para poder tener estos y aquellos derechos y etcétera, etcétera. Pero junto con los derechos, ¿qué vienen? Los deberes también. Las dos cosas van de la mano. No solamente vienen los derechos, también los deberes son importantes. Y en la Biblia, que Dios sea mi Señor, va de la mano con que Dios sea mi pastor. A veces solamente queremos que sea mi pastor. Quiero que me proteja, quiero que me provea, quiero que me guíe, pero no quiero que Él sea mi Señor. No quiero que Él dirija mi vida. No quiero reconocerle que esté en el trono de mi corazón. Y el texto dice, el Señor es mi pastor. ¿Qué significa que Él sea mi Señor? Las dos últimas canciones, las dos últimas alabanzas que hemos cantado, no sé si se percataron en la letra, pero hablaba de ello. La Biblia nos enseña en uno de los salmos que cuando cantemos, cantemos a Dios con inteligencia y que cantemos a Dios también con entendimiento. Es decir, no solamente cantamos porque la letra alguien la escribió y es muy bonita y dice así la letra, pero tal vez no estoy pensando en el contenido de la letra. La adoración a Dios, la alabanza es un tipo de adoración, implica el reconocimiento de lo que yo le estoy diciendo a Él, que eso sale de lo profundo de mi corazón, que yo realmente creo en lo que estoy diciendo en la alabanza. Y por ejemplo, en parte de la alabanza nosotros decíamos, tienes el primer lugar, tienes el trono de mi corazón. Y lo anoté en la letra, ahí tomé el lápiz que está ahí en la banca y lo anoté en la letra. Tienes el primer lugar, el trono de mi corazón. Y eso exactamente es lo que significa que Dios sea nuestro Señor. Que ocupe el primer lugar en nuestra vida, que esté en el centro de nuestra vida, que tenga el trono de nuestro corazón, que Él sea quien mande en nuestra vida. Eso es lo que significa que Él sea el Señor. Entonces, Jesucristo es el Señor en tu vida si es que Él es quien manda en tu vida. Y si tú no obedeces, entonces no es tu Señor. Y si no es tu Señor, entonces no es tu pastor. Porque como dice el Salmo 23:1, el Señor es mi pastor. ¿Nos damos cuenta de la interrelación? Queremos que sea nuestro pastor, pero no nuestro Señor. No, hermanos, así no funciona. Porque el Señor es mi pastor. Si yo no le obedezco, Él no es mi Señor. Yo no estoy actuando como siervo. Él no es mi Señor. Y si no es mi Señor, no es mi pastor. Y entonces no puedo gozar yo de esas bendiciones, de esos beneficios que yo quiero para mi vida. Así que necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Necesitamos confiar en Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y confiar en Cristo como nuestro Señor y Salvador significa tres cosas. Juan capítulo 10, versículo 14 y versículo 27 nos habla de ello. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Ya vimos hace un momento, el buen pastor su vida da por sus ovejas, ¿verdad? Y luego en el versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y aquí entonces encontramos tres características o tres cosas que van a ir relacionadas con que Él sea nuestro Señor. Uno, que Él nos conoce y que nosotros le conocemos a Él, ¿verdad? A través de la palabra, cada día le vamos conociendo más a Dios.
¿Cómo es Él? ¿Cómo actúa en nuestras vidas? ¿Cuáles son sus mandatos? ¿Cuál es su voluntad para nosotros? ¿Cuál es el plan que Él tiene para nosotros? A través de la Biblia. Por eso es que tenemos que pasar tiempo con Dios, con su palabra, cada día de nuestras vidas. Entonces, yo le conozco más y Él me conoce. Él sabe quiénes son sus ovejas. Es más, recuerden, hay un momento la Biblia dice que algunos le dirán en aquel día, ya, Señor, Señor, pero en tu nombre incluso echamos fuera demonios y etcétera. Porque hay chamanes, hay brujos que hasta utilizan el nombre de Dios para ese tipo de cosas. Y el Señor dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Usaron su nombre, usaron elementos religiosos como una cruz, etcétera, pero nunca realmente conocieron a Cristo como su Salvador. Pueden saber acerca de Dios, pero hay una gran diferencia entre saber y conocer. Yo puedo saber muchas cosas tal vez del presidente de mi país, pero ¿lo conozco? ¿Tengo una relación cercana con él? No, ¿verdad? Porque conocer es algo más cercano, más íntimo. Yo sé cómo es mi hermana, yo sé que le gusta, no sé, de si le gusta un chocolate o si le gusta más bien alguna fruta, si le gusta el café o si le gusta la cocoa, algún tipo de té. Eso ya es más conocer. Y eso es lo que pasa entre nosotros y Dios. Él nos conoce, nosotros le conocemos a Él. Pero también dice que otra característica de sus ovejas es que le escuchan. Les importa a sus verdaderas ovejas, como dije la semana pasada, escuchar la palabra de Dios. Les importa leer su Biblia porque quieren escuchar esas enseñanzas de Dios. No solamente promesas y promesas para reclamar, como dicen algunos. Dios cumple sus promesas, así que no hay que reclamarle a ello. Sino que necesitamos escuchar también los mandatos de Dios, las enseñanzas de Dios para nuestra vida, que finalmente son para beneficio, para bendición para nosotros. Y también este texto nos enseña que sus ovejas le siguen a Dios, le han rendido el control de su vida, han dejado que Dios dirija sus vidas. Ahora, todas las preocupaciones por las cuales tú, yo o cualquier persona se preocupa, realmente tienen su porqué. Y la raíz de toda preocupación es el miedo de que uno no tenga el control. Y siempre la preocupación es el esfuerzo por controlar lo que yo no puedo controlar. ¿Te has dado cuenta? ¿Por qué nos preocupamos? Porque queremos controlar algo que nosotros no podemos. Porque si podemos hacer algo al respecto, porque tengo hambre, pues abro la alacena, abro la refrigeradora, me voy al mercado, hago algo al respecto. Pero ¿de qué me preocupo? De algo que yo no puedo controlar. De eso nos preocupamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es realmente descansar en Dios. Realmente necesitamos confiar en Dios. La preocupación es una señal de advertencia de que nosotros estamos queriendo controlar demasiado. Y Dios, a veces nosotros nos preocupamos por cosas que Dios no ha creado para que nosotros nos estemos preocupando por ese tipo de cosas. Entonces, tú tienes que preguntarte, ¿quién controla tu vida? Tú tienes dos opciones, ¿verdad? O tú puedes controlar tu vida o Dios controla tu vida. Pero Dios no la hace de copiloto. ¿Tú has escuchado o has visto esa frase que dice Dios es mi copiloto y que algunas personas pegan en el carro, en el auto? ¿No? Realmente eso no es bíblico. Porque o Dios está en el control y Él es el Señor, pero Él no hace de uno que está al lado, ¿no? Y que el que manda es el otro. Y Él está ahí para... No, la Biblia dice, o sea, tú tienes que decidir. O tú eres el que controla tu vida o Dios es el que controla tu vida. Y si tú estás controlando, dirigiendo tu vida, desconociendo la voluntad de Dios, tienes de qué preocuparte. Y tienes mucho de qué preocuparte. Porque la gran mayoría de cosas que ocurren en la vida, tú no las controlas, tú no las puedes controlar. Escapan de tus manos porque tú no eres Dios. Dios no las ha dejado para que tú las controles. Entonces te pones ansioso. Te angustias, te estresas, te pones tenso, se te va el sueño, te sientes mal del estómago, tienes como dije, los hombros ahí están contracturados, etcétera, etcétera. Pero si Dios es el que está controlando tu vida, ahí es donde viene el descanso. Porque Él sí tiene el poder para controlar el futuro, para controlar las circunstancias. Necesitamos tener a Dios como nuestro pastor, tener a Dios como nuestro Señor, porque Él puede controlar cualquier cosa. Entonces, en primer lugar, ¿qué tenemos que hacer para vivir libre de preocupaciones? Creer que Dios cuidará de ti. Confiar con certeza que Dios cuidará de ti. Segundo, también tenemos nosotros que orar. Y tenemos que orar por todo. Orar por todo. Orar por todas las cosas que normalmente nos preocupan. Ustedes saben que orar es conversar con Dios. El pastor está en esta serie los días miércoles acerca de la conversación.
Y la conversación es algo tan sencillo como abrirle nuestro corazón a Dios. ¿No sabes cómo orar? Lee el libro de los Salmos. Vas a ver cómo el rey David y otros salmistas le abrían su corazón a Dios. ¿Estaban tristes? Se lo decían. ¿Estaban frustrados? Le decían. ¿Estaban agradecidos? Le decían. ¿Estaban contentísimos por las provisiones de Dios? Le decían. Ellos abrían su corazón a Dios y podemos ver entonces esa relación cercana, esa relación íntima que ellos tenían con Dios. Ahora, ¿no tienes tiempo para orar? ¿Pero sí tienes tiempo para preocuparte? Ahí como que hay un problema, ¿verdad? Porque a veces decimos, no tengo tiempo para preocuparme porque me voy al trabajo a tal hora y regreso a tal hora y de sol a sol estoy en el trabajo y luego tengo que llegar a la casa y hacer otras cosas ahí y termino muerto o muerta y ya me echo, ya estoy cabeceando y ya me duermo. A veces utilizamos expresiones así, pero realmente depende de las prioridades, del orden que nosotros pongamos en nuestra vida. ¿Qué hacía Jesús? Andaba ocupadísimo. La Biblia nos enseña que él andaba enseñando, que él andaba predicando. También hizo sanidades, ¿verdad? Y andaba de un lugar para otro. ¿Le alcanzaba tiempo para orar? Sí. ¿Y cuál era su clave? ¿Se acuerdan? La Biblia dice, siendo aún muy oscuro, muy temprano, se levantaba, se apartaba y se ponía a orar a su Padre Celestial. Así que él ganaba tiempo al tiempo. Tenía muchas cosas que hacer, pero él se levantaba un poco más temprano para dirigirse a su Padre Celestial. Y hermanos, si nosotros hiciéramos lo mismo, nos preocuparíamos menos, perderíamos menos tiempo. Ay, ¿qué decido? ¿Qué hago esto o aquello? Nos meteríamos en menos problemas en la vida y tendríamos mucho más tiempo durante el día también. Yo recuerdo hace mucho tiempo leí la historia, el testimonio de un médico, un cirujano él, y contaba que alguien le dijo, pero pierdes tiempo cuando estás haciendo tu devocional, con tantas cosas que hay que hacer. Y él dijo, no, más bien estoy ganando tiempo, porque como digo, puedo tomar decisiones más fácil durante el día, me meto en menos problemas durante el día, ¿verdad? Y sé qué hacer, porque tengo a Dios dirigiendo en mi vida durante el día. Realmente no es perder el tiempo. Ahora, si nosotros oramos por las cosas que nos preocupan, tendríamos menos cosas de qué preocuparnos. Si nosotros oráramos más y por aquellas cosas que nos preocupan, tendríamos mucho menos por qué preocuparnos, porque la preocupación no cambia nada. La preocupación no cambia nada, pero la oración sí, porque la oración va dirigida a Dios, quien es el que tiene el control de todo, quien es el que realmente puede hacer cambios en nuestra vida. Así que orar es estar en contacto con Dios. Y qué hermoso, a mí me gusta mucho, ahí en mi iglesia en Lima la gente sabe que me gusta mucho ese texto en Hebreos, cuando Dios dice que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar el oportuno socorro. Mira que el Dios del universo no es el alcalde, no es el gobernador, no es otra persona ahí, el presidente del país, el Rey de Reyes, Señor de señores, Dios mismo dice, acercaos confiadamente al trono de su gracia. Mira cómo llama, al trono de su gracia para alcanzar el oportuno socorro. Los que hoy no se quieran acercar al trono de su gracia, un día se van a acercar al trono de juicio. Es el mismo trono, pero en lugar de recibir la gracia de Dios, ese día recibirán la sentencia de Dios. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, para el fuego eterno que está preparado para ellos. Y ahora Dios nos está diciendo, acérquense, vengan con confianza, para que alcancen el oportuno socorro que ustedes necesitan. Y miren, con una invitación y con un respaldo tan grande de quien lo está diciendo, y nosotros no hacemos nada muchas veces. Y nosotros no aprovechamos los tiempos de oración. Podemos estudiar de la oración y es bueno que lo hagamos, mas también pasemos tiempo orando efectivamente, exactamente orando también. Recuerda, siempre que estés angustiado, tú tienes dos opciones. O entras en pánico o tú puedes orar. ¿Qué es lo que es más sabio hacer? ¿Entrar en pánico u orar? Orar, ¿no es cierto? Mira, Filipenses 4, versículos 6 y 7. Este texto también es preciosísimo, como toda la Biblia. Filipenses 4, versículos 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Desmenúzalo el texto. Tú sabes qué es rumiar, ¿no es cierto?
Rumiar, cuando las vacas, los toros comen y lo pasan a una parte de su estómago y luego en otro momento durante el día lo regresan a su boca, ahí están rumiando y lo están masticando para sacarle más y más sustancias, vitaminas, minerales y luego regresa a otra parte de su estómago, ya para que siga el proceso, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios, tenemos que rumiarla. Tenemos que meditar en sus enseñanzas. La meditación bíblica no es mi mente en blanco. La meditación bíblica es pensar en el texto, pensar en lo que Dios nos dice en su palabra, pensar en las enseñanzas, en los mandatos de Dios, en sus promesas. Y desmenuzando el texto, ¿qué dice? Por nada estéis afanosos. No te preocupes por... Mira, el afán es algo todavía incluso mucho más intenso. Y dice, por nada estéis afanosos. No, pero es salud. No, por nada, es trabajo, por nada, dice el texto, por nada estéis afanosos. ¿Y qué es lo que hay que hacer en lugar del afán? Dice, si no, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O sea, está diciendo, en lugar de afanarte, en lugar de angustiarte, díceselo a Dios en oración. Presenta eso que te angustia, ponlo delante de Dios en oración. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo? ¿Decretando, declarando, reclamando? No, porque eso no son enseñanzas bíblicas. ¿Cómo? Dice el texto, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Esa es la forma, rogándole a Dios, suplicándole a Dios y también agradeciéndole a Dios. Cuando nosotros somos agradecidos, esa es una gran bendición que trae paz a nuestro corazón. A veces miramos lo que no tenemos, como creo dije la semana pasada, y no miramos lo que tenemos que Dios nos ha dado. Miramos el vaso medio vacío y no miramos el vaso medio lleno. Y somos mal agradecidos. Y uno de los salmos, el Salmo 112, en los primeros versículos dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides, no seamos malagradecidos. Y eso es lo que está diciendo Dios. Cuando estés orando, también presenta acciones de gracias a Dios. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Que tú ores a Dios y presentes tus peticiones ahí. La consecuencia dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Me acuerdo hace algunos años una pareja de ancianos en nuestra iglesia, él ya había sido diagnosticado con cáncer a los huesos y a ella después le diagnosticaron con cáncer de mama. Y le mandaron, aparte ya le dijeron que vaya también a la psicóloga para que tenga un soporte emocional. Y ella dijo, no necesito ir al psicólogo para que me dé un soporte emocional. Yo puedo descansar en Dios, en la presencia de Dios, en las promesas de Dios, confiar en el Señor. Puedo descansar en Él más que en charlas motivacionales que le pueda dar él o la psicóloga. Y eso es cierto. Como dijimos la semana pasada, la palabra de Dios penetra hasta el alma y el espíritu. Incluso donde el psicólogo no puede entrar con sus enseñanzas, el espíritu. Y el texto dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y a veces la gente, pero ¿cómo te veo tranquilo si estás pasando por esto? No pueden entender muchas veces porque ellos no conocen a Cristo. Y como dice la Biblia en el Nuevo Testamento, hasta les parece locura algunas cosas que hacemos, ¿no? Porque ellos probablemente se angustiarían, se afanarían y estarían muy, muy atribulados. Y el texto dice, descansamos en Dios, confiamos en Dios, lo ponemos en oración. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Guardará nuestros pensamientos, eso que nos preocupa, lo guardará. ¿Cómo? En Cristo Jesús. Ahora, necesitamos orar por todo, no solamente por cosas que nos parezcan espirituales. Por ejemplo, ok, pastor, tengo que orar para leer la Biblia, que Dios me ayude a entenderla. Tengo que orar por cosas espirituales nomás. No, por todo. Tienes que hacer un trámite, ora a Dios que te ponga en gracia para que te atiendan bien, para que el trámite sea bien hecho. Tienes que ir al mercado, vas a hacer compras, ora a Dios para que te dé sabiduría y elijas bien las cosas que necesitas comprar, ¿no? Que realmente no se malgaste el dinero, que puedas encontrar un buen precio en lo que compres, pero que también sea de buena calidad, ¿verdad? Vas a salir, Dios protégeme, voy a manejar de aquí a tal lugar, ayúdame Señor, protégeme a mí y a otros que están manejando también, por cada momento. Por eso la Biblia nos enseña que oremos sin cesar, que oremos en todo tiempo. No, pero que a Dios le estoy molestando con este tipo de detalles. Hermanos, para Dios no es problema. Él es nuestro Padre. Para ti como papá, ¿es un problema que tu hijo te converse de algunas cosas que le preocupan o no? No, porque lo amas y estás al tanto de él, lo cuidas, quieres estar, que él cuente contigo, que él sepa que puede contar contigo. Y Dios es nuestro Padre Celestial y para él no es ningún problema.
Y si para nosotros, ok, es algo pequeño o no, es algo muy grande para Dios, tampoco. Si es motivo de preocupación, es motivo de oración. Y Dios con las cosas grandes, para Él no son grandes y Él puede trabajar en ello en nuestra vida también. Él puede ayudarnos. El poder de Dios es mayor que nuestra ansiedad. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando, y esta palabra echando es una palabra que en griego se traduce como descargando, echando la carga. Y eso es lo que tenemos que hacer. Esas cosas que nos estresan, que nos angustian, que a veces se convierten como una mochila muy pesada que estamos cargando en nuestros hombros, ¿verdad? Y tal vez físicamente no hay nada, pero ahí están, que nos causan gran peso. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por nada? No, el texto dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros, pero a veces nosotros hacemos la del pescador con la caña de pescar, ¿verdad? Tiramos la caña y ¿qué hacemos después de un rato? La recogemos, otra vez estamos enrollando y otra vez la tenemos con nosotros, la carnada y todo esto. Así no funciona. Como digo, el texto dice echando, y eso significa descargar, eso significa dejar ir, dejar caer. Eso es lo que realmente tenemos que hacer con aquellas cosas que nos están angustiando. Entonces, ¿cómo puedo vivir libre de preocupaciones? Creer que Dios cuidará de mí. Segundo, orar. Y ora por todo, pequeño o grande, por cualquier cosa. Y tercero y último, considera un día a la vez. Enfócate en Dios. ¿Te has dado cuenta que cuando podemos venir con muchas cosas que tal vez nos preocupan, pero cuando cantamos una alabanza o cuando venimos a la casa de Dios, como que esas cosas se disipan? Porque cuando nosotros enfocamos en Dios, y la adoración es enfocar en Dios, ya sea con la alabanza, con la oración, etcétera, estamos viendo que Dios es más grande que nuestros problemas. Nos atribulamos cuando el problema se hace más grande que nosotros y se hace más grande que Dios. Pero cuando adoramos a Dios, vemos que Dios es más grande que el problema y que Él puede hacer algo al respecto. Entonces, enfócate en Dios, concéntrate en Dios, dirigiéndote a Él a través de la oración y considera un día a la vez. Mateo capítulo 6, el versículo 34, Mateo 6:34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Qué es lo que nos está diciendo en otras palabras este texto? Vivamos un día a la vez. Vive un día a la vez. Jesús nos está diciendo, no abras el paraguas antes de tiempo. Hoy es ese mañana por el cual nosotros nos preocupábamos ayer. Y no era como pensábamos, ¿verdad? Tal vez angustiado ya cuando tenga 48 años, ¿cómo estaré? Etcétera. Y ahora vemos que no estamos como mal, tal vez como nosotros pensábamos antes. Cuando tú te preocupas por el ayer, recuerda que no puedes hacer nada, no puedes cambiar nada del pasado. Tampoco tú puedes controlar nada del futuro. Y solamente lo que vas a hacer es perder el gozo de vivir el presente, perder la paz de vivir el presente. Y a veces el futuro nos puede parecer muy aplastante, ¿verdad? Y es que pensamos de aquí a 30 años, a 40 años, a 50 años, ¿cómo estaré cuando esté viejito? ¿Quién me verá? Y, como dije, la mente es muy imaginativa en todo eso, muy creativa. Dios nos ha dado el futuro para que lo vivamos en periodos de 24 horas. Y eso es un día a la vez. Mateo 6, el versículo 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, preocuparte es una opción. No hay una pastilla que te quite la preocupación, sí, pero yo conozco una, ¿no? Urbadán, o conozco, tú sabes que eso no quita la preocupación. Eso es lo que te mandes a dormir, ¿verdad? Pero una vez que sales del sueño, la situación está ahí porque no ha cambiado. Lo que hizo es más bien dormirte. Y a veces ya se crea un problema porque crea una dependencia a la pastilla. O incluso uno no amanece, no se despierta relajado, despierta mal porque dormir con pastillas muchas veces el cuerpo no se relaja, ¿verdad? Y más bien, como digo, aprendemos a ser dependientes de. Entonces, la solución no está en una pastilla, la solución no está en un libro de autoayuda, la solución no está en una charla motivacional, no está en una música exactamente, porque podemos escuchar la música, podemos escuchar la charla, nos podemos ir a las Bahamas o podemos ir a cualquier otro lugar hermoso del mundo, Perú, ¿no? Cualquier otro lugar hermoso del mundo y seguir angustiados.
seguir afanados, seguir preocupados, porque no se trata del lugar, se trata de cómo está mi relación con Dios, cómo estoy yo con Dios, se trata de eso exactamente. Y el antídoto para tu preocupación, algunas veces tienes que aplicarlo diariamente y algunas veces momento tras momento. Y tú tienes que preguntarte, ¿voy a creer que el Señor es mi pastor o voy a creer que yo soy mi propio Señor? ¿Quién tiene el control de mi vida? ¿Quién está dando las órdenes? Si yo estoy al mando de mi vida, como dijimos, sí tienes de qué preocuparte, porque tú no tienes el control de todo. Tú no eres Señor de todo. Pero si Dios es el que tiene el control de tu vida y Él está al mando, ahí puedes descansar. ¿Qué es lo que ahora mismo te mantiene a ti angustiado? ¿Qué es lo que ahora mismo te mantiene a ti angustiada, ansioso, ansiosa, preocupado? Yo no lo sé. Tú lo sabes en el fondo de tu corazón. Tus hijos, tu situación, tu soltería, tu soledad, el hecho de que te piensas que estás solo, el trabajo, no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Definitivamente que Dios lo sabe, ¿verdad? Y Mateo 6, versículo 32 y 33 dice, porque los gentiles, ¿y quiénes eran los gentiles? No eran los creyentes, no eran aquellos que habían conocido a Jesús como su Salvador personal, eran otras personas. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando Jesús nos enseñó a orar, ¿cómo dijo que tratemos a Dios en oración? Padre. Exacto, es una relación muy cercana, muy íntima. Padre, ¿no? No es jefe, no, o sea, es Padre. Él es nuestro Señor, pero Él es nuestro Padre también. Y como nuestro Padre, Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él nos proveerá para nuestras necesidades si tú dejas que Dios esté en el centro de tu vida. Tú rindes tu vida a Dios. Si tú pones a Dios en el centro de tu corazón. Como hemos visto, tú no necesitas una religión, porque la religión es vacía, es mecánica, rito tras rito vacío. Lo que tú, yo necesitamos es una relación personal con Dios, es una relación íntima con Dios, es tener a Dios como nuestro Señor, para que Él sea nuestro pastor, el proveedor, guiador, cuidador, pero también corregidor cuando es necesario en nuestra vida. Así que yo te invito a dar el primer paso en tu vida hoy. ¿Cómo puede ser Dios ese pastor que tú necesitas, siendo tu Señor y tu Salvador? ¿Pero Salvador de qué? ¿De mi problema que tengo ahorita? ¿De trabajo? ¿De etcétera, etcétera? ¿De conocer el problema que tengas? No. El problema más grande que una persona tiene es su destino eterno. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, hemos pecado y estamos condenados a vivir en la eternidad sin Dios, en el lago de fuego, en el infierno. Romanos 5:8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso, hermanos, es un tremendo regalo. Automáticamente soy salvo porque Cristo murió por mí. La Biblia dice, cuando le preguntaron, ¿se acuerdan en Hechos capítulo 2 a Pedro? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué les respondió? Arrepiéntanse de sus pecados. Tenemos que reconocer que somos pecadores, que hemos ofendido a Dios, desobedecido a Dios, entristecido a Dios con nuestro pecado. Reconocer que eres pecador, arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón a Dios y confiar solamente en Cristo como tu Salvador. Cuando tú haces eso, Dios te perdona todos tus pecados, te limpia de toda maldad, la justicia de Cristo es puesta a tu favor y Dios ahora te adopta como hijo suyo. Has nacido de nuevo. Él es tu Padre y puedes gozar entonces en tu vida de las bendiciones que hemos mencionado. ¿Te has dado cuenta que a veces en nuestra vida podemos leer la Biblia, pero hay momentos que nos angustiamos? ¿Qué tenemos que hacer en estos momentos? Busca en tu Biblia, cierro con este versículo, no está aquí, búscalo en tu Biblia, Salmos capítulo 42, versículo 5 y versículo 11. Salmos 42, versículo 5 y versículo 11. Dos veces. ¿Qué dice el texto? 42, 5 y 11. ¿Alguien lo tiene? ¿Que lo lea? ¿El 5? Gracias.
Hoy me acaban de dar este diagnóstico, o me acaban de decir esto o aquello en el trabajo o alguien, y entonces nos turbamos, nos angustiamos, nos preocupamos. El salmista dice, y está pensando, esta es una pregunta retórica, que no busca una respuesta, sino que le lleva a la reflexión. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y como para no olvidarnos, luego lo repite en el versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y a veces a mí mismo, cuando en algún momento por ahí voy al médico y me dicen tal o cual cosa, y uno se preocupa un poquito, ¿verdad? Porque como en ese momento que uno recibe esa noticia, ok, pero no vamos a dejar que se apodere de nosotros. Y recordamos lo que dijo el rey David. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, sigue confiando en Él. Él es nuestra salvación. Salvación mía y Dios mío. No sé qué es lo que tú necesitas hoy día, en qué necesitas descansar o confiar en Dios. Pero Dios sí lo sabe. Y lo que es un problema ahorita mismo, que te está consumiendo, que te está quitando energías, que te está preocupando, que te quita el sueño, que te causa un hoyo en el estómago, que te causa contractura en tus músculos, déjalo en las manos de Dios. Echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. ¿Lo harás? Amén. Tenemos que hacerlo. Esa es una enseñanza de Dios para nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Ahora, Señor, que podemos meditar en ella, podemos aprender de ella, que realmente, Señor, nosotros podemos descansar y confiar en ti, porque tú tienes cuidado de nosotros y tú puedes hacer eso que nos preocupamos porque nosotros no podemos hacerlo. En ti descansamos, Señor. La gloria sea para ti. Oramos a ti, Dios amado, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.